bueno, primero de todo, daros la bienvenida a esta charla de Be-Inspire en el marco del Be Good Day. Creo que venimos todos muy inspirados de las charlas que hemos tenido justo ahora. La verdad es que han sido maravillosas y, bueno, la idea un poco de estos talleres es pues seguir ahondando en los temas clave que hemos estado comentando durante toda la mañana. En este caso, en este taller, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la interdependencia, que es un valor que, como muchos ya sabéis, está muy en el centro de la comunidad B Corp, esa interdependencia, esa alianza entre las organizaciones. Y bueno, el objetivo de este panel es, por supuesto, compartir visiones y experiencias sobre esa generación de alianzas y el valor que crean a la hora de impulsar una alternativa sostenible para las empresas. Entonces, bueno, para hablar de este tema, pues tengo un panel de expertas, la verdad que maravilloso. Tenemos con nosotros a Elena Calvo, que es Food Waste Warrior y Movement Management de Too Good To Go. Tenemos también a Marian Marco, que es directora de comunicación interna de Roman. A Sonia Felipe Larios, que es Content Marketing y Communications Director de Impact Hub Madrid, y también a Claudina Caramuti, que es cofundadora y directora de desarrollo en Canvas Estrategias Sostenibles. Y bueno, yo soy Constanza Nieto, que soy experta en sostenibilidad y en comunicación también de Canvas Estrategias Sostenibles. Entonces, bueno, yo creo que ya sigue entrando gente, que es maravilloso, los vamos a ir uniendo poco a poco. Y bueno, para abrir un poquito el debate, aquí cuando nos planteamos cómo podíamos empezar esta mesa, se nos ocurría, oye, ¿y por qué no le preguntamos a la audiencia, ¿no? Lo que nosotros queremos aquí no es soltaros el rollo, sino conocer también vuestra visión y participar un poco entre todos. Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar con una primera pregunta para abrir el debate, que nos la va a compartir Laura de Vilab a continuación en pantalla. Vamos a utilizar Mentimeter, no sé si lo sabéis utilizar. Ahí tenéis en el chat lo que sería el enlace si queréis entrar directamente. Y podéis votar desde ahí. Y la pregunta que os queríamos lanzar primero es, ¿qué no es para vosotros la interdependencia? ¿Qué características veis que no debería tener nunca una relación de interdependencia? Entonces ahí en pantalla vamos a comenzar a ver en breve vuestras respuestas. Si tenéis cualquier problema técnico, no dudéis en escribirnos por el chat. Ahí nos pedía Laura el enlace si lo quieres volver a enviar para la gente que se acaba de unir. Y empezamos a ver esas primeras respuestas. Que sería egoísmo, pues sí, pues una palabra que no tiene nada que ver, ¿no?, con la interdependencia. Vemos también subordinación, competir sin sentido, desconfianza, muy importante también que eso no esté presente en este tipo de relaciones. Bueno, lucha, ¿no? También nada que ver, falta de ética, no conexión. Fenomenal, muy interesante. Genial. Bueno, pues con estas ideas de todo lo que no debe ser la interdependencia, me gustaría abrir este panel preguntándole a mis compañeras qué significa para ellas la interdependencia, ¿no? Vamos a irnos al otro extremo. Estábamos viendo que la interdependencia no significa egoísmo, ni competencia, ni falta de ética. Entonces, si os parece, podemos empezar por Marian. ¿Qué significa para ti la interdependencia? Hola a todos. La interdependencia para mí significa el ser generoso, digamos, ¿no? Es decir, se basa no en qué voy a ganar, sino en dar algo que realmente para mí es importante a los demás y mostrarlo desde una manera, digamos, poniendo en el centro que voy a hacer todo lo que está en mi mano para contribuir, digamos, a generar esas alianzas desde un inicio, ¿no? Sin tener, digamos que yo creo que la interdependencia y las alianzas en estos momentos se basan mucho en el querer, digamos, dar, en qué tengo que dar y pasar un poco a la acción en estos momentos en los que ya la teoría se tiene que dejar a un lado, se tiene que empezar a dar pequeños pasos. Y para dar estos pasos y realmente generar alianzas hay que ser muy generoso.
Yo me quedaría con la generosidad, con el querer dar. Generosidad y querer dar, buenísimas ideas. No sé si Claudina tiene algo más que añadir a esta reflexión de qué significa para ti la interdependencia. Hola a todos. Bueno, coincido con Marian, el sentido de generosidad es fundamental. También para comprender mejor lo que significa la interdependencia es vivenciar esa dependencia mutua que tenemos, ¿no? Si pensamos en la biología, en nuestro cuerpo, la naturaleza nos lo demuestra, ¿no? Es decir, las células se necesitan entre sí, los órganos también, y a las personas y a las organizaciones nos pasa lo mismo. A mí me sirve mucho ir a imágenes concretas de la naturaleza para, como decía Marian, bajar al terreno y ver que eso es algo que sucede, lo entendamos o no. Entonces, si le ponemos comprensión, realmente podemos generar un impacto mucho mayor y mucho más positivo con lo que hacemos, y es entender también que es pasar a un terreno no tanto de jerarquía, sino de relaciones, ¿no? La importancia del ecosistema de relaciones, de integrar la diversidad y de estar disponible a escuchar, no solo a querer responder, sino a escuchar al otro, ¿no? A escuchar a los demás. Y ahí, Sonia, desde tu punto de vista, ¿cuál sería esa interdependencia? ¿Qué significa ser interdependiente con los demás? Bueno, darnos cuenta precisamente de que somos más dependientes de lo que pensábamos, ¿no? Y ahí, al hilo de lo que contaba Claudina, creo que la naturaleza nos ha dado una buena lección en estos momentos con la pandemia y con el cambio climático, y nos está revelando aquello que sabíamos muchos, pero que se pone más en evidencia de las relaciones que existen entre lo social, lo ambiental, lo económico, entre las actividades del sector público, del sector privado, de los emprendedores. Ya no debemos ir por silos, sino sentarnos todos juntos a una misma mesa, ¿no? Que es lo que nos propone el ODS 17, y aportar desde nuestras diferencias y nuestras visiones y nuestros aprendizajes particulares para sumar, olvidarnos un poco nuestro gorro, nuestro logo, nuestro lugar, ser generosos en el sentido que se comentaba, para poder sumar hacia algo que es más grande, ¿no? Que nos trasciende. Fenomenal. Y para cerrar esta ronda, por supuesto, también, Elena, me encantaría saber qué significa para ti la interdependencia. Pues bastante en línea con lo que decía Sonia. Bueno, y creo que una palabra es como el pilar, ¿no? Es como una palanca, un pilar súper importante. Al final, cuando hay una misión, ¿no? Cuando queremos llegar a algún sitio, la interdependencia es una condición como básica, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir como palanca conseguir un cambio real o llegar a ese objetivo final, ¿no? Bueno, nosotros desde TGOod realmente lo incorporamos y ahora hablamos y lo hablaremos, ¿no? Que ese juntos, esa interdependencia es algo crucial para nosotros, y también, como apuntaba Sonia, no solo entre empresas, ¿no? Sino entre todos los agentes clave, ya sea pues, en la sociedad civil, ¿no? Los consumidores, los ciudadanos, cada uno lo ve desde un punto de vista, ¿no? Una misma persona es un ciudadano, un consumidor, un cliente, pero también pues, la administración pública, desde la parte más educativa, y obviamente de las empresas. Totalmente. En el chat también se han animado bastantes personas a contestarnos esta pregunta, y una de las respuestas que va muy en línea con lo que estabais contando es, nos comenta Gilda, ¿no? Que para ella la interdependencia es aceptar que si cada uno pone lo mejor de uno mismo, se da un potente efecto multiplicador, que yo creo que resume muy bien todo lo que hemos hablado en esta primera ronda. Y también un poco, yo sé que vuestras empresas, como empresas B Corp, pues esto de la interdependencia pues lo tenéis muy adentro, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poquito más sobre cómo lo estáis haciendo en cada una de vuestras organizaciones. Voy a empezar por Marian. Bueno, lo comentábamos hace un par de semanas, ¿verdad, Marian? Que hablábamos sobre cómo nos estaba impactando este tema de la pandemia. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ha impactado a Roman la situación de la pandemia a la hora de impulsar nuevas alianzas y relacionaros con vuestro entorno. Sí, nosotros en nuestro ecosistema, digamos que tenemos pues una serie de empresas que, a raíz de que estalló la pandemia, pusieron a disposición de la sociedad
civil y de diferentes, en algunos casos muy vinculados, digamos, a todo el sistema sanitario del país, ¿no? Algunos de sus, o bien infraestructuras que tenían, o bien productos que tenían, o bien incluso llevando a cabo iniciativas que yo considero que son realmente importantes, que son aquellas que no tienen que ver tanto igual con tu core business, pero tú encuentras que puedes dar solución. Y, por ejemplo, hubo el caso de una marca, digamos, de distribución de alimentación que puso en marcha la recogida de alimentos a pequeños productores, agricultores y ganaderos para darles un espacio que hasta ahora no tenían en su superficie, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el inicio hablando de cómo nos ha impactado, digamos, el ser B Corp y cómo nos ha impactado también la situación que hemos vivido, ha sido en doble sentido. En un sentido, o sea, nosotros intentamos ser sostenibles como compañía, o sea, en el consumo de lo que está en nuestras manos, como tiene que ser todo lo que es agua, papel, cómo ser sostenibles en las relaciones humanas, que esto también es muy importante, cómo conciliar, cómo apuntar, digamos, todas las necesidades que nos hacen llegar, escuchamos y ponemos medidas, y luego también cómo hemos impulsado que las empresas que trabajan con nosotros se conozcan y den soluciones. O sea, nos llegaban peticiones por parte de los medios de comunicación, nos llegaban peticiones por parte, digamos, de las instituciones, y buscábamos soluciones a través de las empresas con las cuales trabajamos y estamos conectadas. También es cierto que toda esta red que pusimos en marcha tuvo muy buena acogida y nosotros consideramos que tiene que mantenerse, es decir, que al final no es algo puntual que ha venido y que hemos encontrado, digamos, soluciones, sino intentamos mantener esas conexiones y que de aquí salgan nuevas soluciones a respuestas que están esperando tanto empresas, administraciones y la sociedad civil en general, ¿no? Entonces, es verdad que el grado, por ejemplo, pues de alguna empresa que es, digamos, pública, y en estos casos pues incluso se creó pues el hashtag de para eso estamos, es decir, que las empresas públicas mostraron también como, bueno, pusieron en marcha una red de voluntarios a nivel de todo el Estado para poder ayudar y contribuir, pero digamos que sobre todo ser conectores entre necesidades para buscar soluciones. Muy interesante esa idea de ser conectores. Yo creo que también desde Canvas nos hemos enfocado mucho en ese sentido de cómo podernos conectar y conectar con otras empresas, y en línea de eso me gustaría preguntarle a Claudina pues cómo se impulsa desde Canvas la sostenibilidad a través de las alianzas. Como el micrófono mejor. Sí, en nuestro caso, sí, además de conectar, difundir buenas prácticas, porque había mucha, bueno, y sigue habiendo, pero en el momento más urgente había mucha necesidad de analizar lo que estaba pasando y a la vez reaccionar, ¿no? Esa cosa de reflexión y acción que a veces necesita más tiempo, aquí tenía que ser en el mismo momento. Y además de eso, hemos potenciado muchas iniciativas e ideas con aliados que no los teníamos tanto como aliados, sino como colaboradores puntuales, sobre todo con todo lo que es el desarrollo nuestro de conocimiento, porque para impulsar el propósito que tenemos de mover ese liderazgo social para ser cada vez más sostenible, para nosotras el desarrollo de conocimiento, generar ideas, propuestas, recursos y herramientas para integrar la sostenibilidad es fundamental. Y se consolidaron dos alianzas muy interesantes que tienen que ver con, bueno, el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocemos. Son un marco muy, muy relevante, si bien es cierto que a veces a las empresas o a las organizaciones o a las personas, ¿no? nos gusta mucho, nos atrae, pero nos cuesta a veces integrarlo como una realidad cotidiana. Entonces, nuestra obsesión es un poco cómo llevamos al terreno las ideas. Y en ese sentido, bueno,
pues se concretó una alianza muy interesante, por ejemplo, con la gente de Manual Thinking, creando unos recursos muy tangibles de cómo trabajar, y los tenemos aquí incluso en la oficina, y los estamos utilizando con muchos proyectos, como para acercar esto de los ODS, qué son, qué implican, y cómo yo puedo desde mi lugar impactar en ellos, ¿no? Cómo salir un poco de mi lugar, mí misma, un poco lo que decía Sonia, ¿no? Mi marca, mi objetivo, vale, pues sí, pero desde ahí, cómo impacto, cómo genero valor, ¿no? Un poco en el espíritu también de B Corp, de cómo ser mejores empresas para el mundo. Y en ese sentido, además de eso, bueno, también alguna otra alianza muy interesante de analizar, por ejemplo, cómo están emitiendo contenido los medios en relación con el desarrollo sostenible, de qué hablan los medios cuando hablan de desarrollo sostenible. Lo hemos podido hacer también por una alianza que surgió a partir de la pandemia, de hablar buscar empresas que trabajaran con Big Data, que para nosotros también era algo totalmente nuevo, ¿no? Empezar a entrar en este terreno de mezclar contenido y análisis con el Big Data. Estamos haciendo un estudio muy interesante con Graphex, que se dedican a este tema, y hemos hecho un primer capítulo y a fin de año publicaremos el segundo. Y bueno, al final, bueno, esto que comentamos, ¿no? La pandemia nos ha potenciado ese espíritu y esas ganas de hacer cosas de forma muy colaborativa, con proyectos muy concretos. Es un poco el objetivo que teníamos cuando empezó todo esto, ¿no? Muy interesante. Sí, vemos que tanto en el caso de Roman como en el de Canvas, pues la idea es impulsar, ¿no? Y seguir motivando esas alianzas. Y después tenemos otros ejemplos que nos acompañan aquí, como Too Good To Go o Impact Hub, en el que la alianza es básicamente vuestro negocio, ¿verdad, Elena? La colaboración es parte esencial de todo lo que hacéis. Entonces me gustaría preguntarte cómo fomentabais esa interdependencia antes de la pandemia y cómo estáis afrontando el futuro en los próximos años. Pues justo lo que comentas, ¿no? Es como una parte esencial, ya no solo del negocio, que es obvio, ¿no? Que para que tú funcione como plataforma de negocio y la aplicación necesitamos, pues por una parte, usuarios, y por la otra, partners que se adhieran a la plataforma. Pero hablando ya más a nivel de movimiento, ¿no? De movimiento de lucha contra el desperdicio, de esa parte más inspiracional, necesitamos, y es crucial al final, fomentar esa interdependencia para asegurar que sumamos a tanta gente como podemos, ¿no? A la lucha, y porque al final es un problema bastante complejo y que toca a muchos agentes de la cadena. Entonces, pues si queremos realmente asegurar una visión real sobre el problema y poner soluciones a todo este problema, pues necesitamos de muchas manos, de muchas cabezas y de muchos inputs. Entonces, realmente la interdependencia, a la otra parte de la pregunta, como tantos otros aspectos, pues ha tenido que adaptarse un poco, ¿no? a lo que era antes de la pandemia, y encontrar, pues, en esta circunstancia otras formas de florecer. Entonces, al final, bueno, con mucha creatividad, ¿no? Y buscando alternativas, pero sin perder nunca el foco de esa misión, que en nuestro caso, pues, es la lucha contra el desperdicio. Entonces, bueno, justamente en un contexto de pandemia nació un proyecto muy bonito del que nos encanta siempre hablar, que es Marcas Waste Warrior. Al final, pues es una comunidad de marcas que se han comprometido contra el desperdicio, y pues desde productores pues como Danone y como Puratos, y ahora vamos a unir a 8 marcas más ahora en noviembre, hasta distribuidores como Alcampo, como Carrefour. Pues vimos que queríamos dar un paso más, seguramente en un momento en el que se nos cuestionaba, ¿no? Hacia dónde vamos, se ha parado todo, ¿no? Tenemos que decidir cómo seguimos. Pues en un momento como este también tuvo lugar el plantearnos cómo hacer este tipo de alianzas, y sobre todo, ¿no? Poner encima de la mesa lo que creemos que es más relevante, siempre, pues en este caso con ayuda de otras empresas, otras marcas. Y al final, pues naciendo de un contexto de pandemia, no dejó... O sea, no mermó tampoco la interdependencia de esa alianza, sino que quizás la redibujó, ¿no? Porque nos hubiera obviamente encantado hacer un evento o tener reuniones presenciales, pero bueno, aquí estamos también. Bueno, creo que ahora somos 90 conectados, ¿no? Con otra forma de hacer las cosas, nos hemos adaptado, pero bueno, eso al final pues también promueve otro tipo de
de conversaciones, de alianzas y de tal, y lo facilita, cosa que quizás de forma presencial, ¿no?, hubiera sido un proceso más largo, más pesado o menos factible, ¿no? Lo veríamos diferente. Totalmente. Y bueno, también en un caso similar al vuestro, con la interdependencia y la colaboración como parte esencial de su razón de ser, tenemos a Sonia de Impact Hub Madrid. Entonces, Sonia, a mí me gustaría saber un poquito más sobre cómo trasladáis esa visión de interdependencia en la relación con los profesionales y las empresas que forman parte de esa red de Impact Hub. Si te quieres activar el micro, ahí está. Perdón. Ahora. Tiene que ver con nuestra propia forma de ser y nuestra propia historia, ¿no? Impact Hub nace en 2005 con idea de crear un espacio común, compartido, de personas emprendedoras, startups y empresas, organizaciones de todo tipo, que lo que buscaban era compartir ideas, crear sinergias y trasladar visiones diferentes para poder trabajar en proyectos conjuntos, ¿no? Esto se ha extendido por todo el mundo y somos más de 100 Impact Hubs. Y durante la crisis de la COVID, ¿qué hemos hecho? Pues hemos tenido que trasladar nuestra actividad al formato online. La importancia al final es sentirte parte de una comunidad profesional que te aporta talento, te aporta aprendizaje, apoyo en momentos tan complicados. Entonces, durante este tiempo pues hemos estado recopilando iniciativas que espontáneamente trasladaban los miembros de Impact Hub, las empresas que trabajan en nuestros espacios, que querían ofrecer gratuitamente y de manera voluntariosa a otras organizaciones. Les hemos dado visibilidad, también hemos desarrollado un programa de apoyo y de búsqueda de financiación, conectando a estas empresas con expertos, intentando acompañarles en estos momentos tan difíciles. Nosotros somos, en nuestro propio nombre está el hub, el ser un hub, el ser un conector y el intentar en las distintas circunstancias, más positivas, más negativas, pues que formar parte de una comunidad de emprendimiento te aporte en positivo. Fenomenal. Y un poco siguiendo esta idea que estábamos hablando de, bueno, cómo vuestras 4 empresas han respondido, se han adaptado y han seguido impulsando esa interdependencia, quizás sea porque en todos nuestros valores, ¿no?, está grabado este concepto de alianzas, de colaboración que como empresas B Corp nos une. Y yo creo que también en estos meses ese sentimiento B Corp nos ha llevado a todos los que estamos aquí presentes seguramente a replantearnos un poco nuestro papel en el mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué sirve nuestro trabajo? Y en el caso de las empresas, pues ¿para qué sirve mi empresa, ¿no? ¿Qué es lo que yo ofrezco a los demás? Entonces aquí sí que me gustaría hablar con vosotros. Yo creo que la ciudadanía, estamos en un proceso en el que se ha terminado de dar cuenta que las empresas realmente tienen un papel muy importante a la hora de responder a los retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. Lo hemos estado viendo toda la mañana, ¿no? Como la ciudadanía es lo que está exigiendo, es lo que estamos exigiendo, no solo como votantes, sino también como consumidores, una respuesta por parte de las empresas como integrante clave, ¿no?, de un sistema de interdependencia, como hablaba Barrabés al principio de este evento. Entonces aquí me gustaría lanzar una pregunta a la audiencia, que seguro que estas las sabéis de memoria porque os lo habéis pensado un montón de veces, que sería, ahora Laura acaba de pasaros por el chat el enlace a Mentimeter, y si queréis ya podéis acceder y contestarnos a la pregunta de qué esperáis de las empresas. Entonces, pues una pregunta muy ambiciosa, ¿no? Ahí sentiros libres de ser todo lo ambiciosos que queráis y contestarnos esa pregunta, ¿no? De cuáles son esas expectativas que tenéis para las empresas. Ahí tenemos ya las primeras respuestas. Sería honestidad, responsabilidad. Bueno, responsabilidad nos sale ahí gigante. Y mientras estamos viendo las respuestas, sí que me gustaría lanzarte a Marian esta pregunta a ti. ¿De qué crees que espera la sociedad de las empresas? Tú, como persona que trabaja en una empresa, ¿qué crees que os están pidiendo desde fuera, la ciudadanía? ¿A qué retos tenéis que responder desde vuestra actividad empresarial?
Hola, digamos que desde mi función, digamos, como directora de una empresa, pero que a la vez también trabaja con muchas empresas en el ámbito de la comunicación interna, yo creo que surgen dos grandes necesidades. Por una parte, las empresas se han dado cuenta de que lo más importante que tienen, más allá del beneficio que puedan generar, son sus empleados, ¿no? Digamos que haya habido mucha incidencia y están realmente preocupadas y están poniendo en marcha muchas iniciativas que pasan por escuchar, digamos, a los empleados que tenemos y por poner también soluciones a aquellas demandas que hay por parte de dentro de la organización. Después, es verdad que hay como tres grandes pilares hoy en día, que serían el compromiso social, es decir, qué puedo hacer, cómo puedo contribuir más allá de mi negociado con la sociedad. Yo diría que aquí hay hasta cierto feedback, tanto por parte de la sociedad en demandarlo, como por parte de la empresa en intentar contribuir a ofrecerlo. Lo que pasa es que cada empresa después es un mundo y luego cada empresa también es verdad que tiene su ámbito de negocio de actuación, es uno, pero sí que existe, digamos, esta necesidad de querer contribuir. Después está también el tema de cómo el compromiso que adopto socialmente, el compromiso que adopto tecnológicamente, también se está viendo dentro de las organizaciones, tanto dentro y fuera, y luego el otro gran compromiso con el medio ambiente, que ya ahí enlazamos con lo que ha salido anteriormente, que son los ODS y la Agenda 2030, ¿no? Es decir, al final nos encontramos con este ecosistema que por una parte es mis empleados, mis proveedores, mis clientes, la sociedad, y luego, digamos, está también el tema de cómo contribuyo, además desde el punto de vista de que hoy en día la sociedad casi que cree más en sus empresas a nivel de buscar soluciones que en las instituciones públicas que tenemos, y cuando se hacen diferentes estudios y encuestas sí que sale la necesidad de que las empresas contribuyan más allá del día a día del ámbito laboral, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Nos estáis respondiendo todos como las palabras principales: responsabilidad y compromiso. Aquí, Claudina, yo creo que tienes una visión muy interesante sobre este tema. ¿Qué esperan las personas de las empresas? ¿Qué significa esta responsabilidad, este compromiso hacia la sociedad? Y la ciudadanía exige cada vez más, ¿no?, que las empresas adoptemos un papel activo ante los principales retos globales que tenemos, globales, locales, ya sean sociales, medioambientales, a todos los retos que enfrentamos como sociedad, ¿no? De hecho, hay muchísimos estudios que nosotros analizamos constantemente con el Radar Canvas, pero incluso se tiene esa expectativa respecto a las personas que dirigen las empresas, ¿no? Es decir, se espera que alguien que dirige una empresa grande, que se le conoce y demás, que se espera que tenga un posicionamiento activo respecto a temas que son relevantes para la sociedad y en los que su negocio seguramente tiene un impacto, ¿no?, por el tipo de actividad. Entonces, ante una realidad incierta como la que vivimos, aunque en realidad siempre vivimos en una realidad incierta y nos creemos que tenemos seguridades, pero bueno, la situación actual sí que nos pone frente a incertidumbres mayores. Es fundamental como organizaciones leer abiertamente ese contexto social, esas expectativas. Como bien se decía, por supuesto es importante escuchar hacia adentro lo que nos pasa como personas, como organizaciones, los que estamos en las organizaciones, y hacia afuera qué está pasando, cómo nos relacionamos, cómo somos mejores para el mundo, ¿no? Como dice el propio movimiento B Corp. Entonces, en ese sentido es fundamental para ser sostenibles como organizaciones y para tener legitimidad social, para existir, ya seamos organizaciones empresariales, educativas, bueno, los gobiernos, por supuesto. Necesitamos desarrollar nuestra actividad atendiendo a nuestros impactos, tener un propósito claro, tener muy definido qué estamos aportando con lo que hacemos, qué generamos y qué necesitamos cambiar también seguramente de lo que hacemos, ¿no? Cómo nos damos ese espacio fundamental para revisar cómo estamos haciendo lo que hacemos, cómo estamos expresando lo que queremos ser, qué impacto tenemos
y qué necesidad tenemos urgente de incorporar este concepto de regenerar la sociedad, ¿no? También para tener un impacto positivo, lo más positivo que podamos en nuestro entorno, ya sea social o ambiental, ¿no? Totalmente, y con esta idea de propósito que también nos salía en las respuestas que nos estáis dando desde la audiencia, me gustaría lanzarle también esta pregunta a Elena de TooGoo2Go. Yo creo que vuestro propósito es en sí mismo, ¿no?, una respuesta a una necesidad social. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Qué crees que espera la sociedad de las empresas en general y en concreto de TooGoo2Go? Pues realmente lo que se estaba hablando, y lo ha dicho Claudina perfectamente, acción e implicación. Al final es lo que se demanda, pero obviamente no sola, ¿no? Esa acción tiene que venir con responsabilidad, con ética y cada vez más se demanda una misión, ¿no? No el hacer por hacer, sino con un proyecto, ¿no? Con un proyecto que nos ayude, nos acerque a un futuro mejor. Y bueno, hablando pues siempre de los ODS, nos facilitan mucho ese lenguaje común, ¿no? Esa visión común, muy fácilmente organizado en loguitos, en colores que nos llaman la atención y que nos es muy fácil realmente hablar mediante estos ODS. Y al final, pues también una palabra que creo que tenemos muy en cuenta también, porque se nos pide, es esa cercanía, ¿no? Saber que cercanía más a nivel conceptual, ¿no? De valores que sean valores cercanos con los que la gente pueda empatizar y que se sientan que comparten, y también a nivel pues de eso, ¿no? De sentir que hay personas ahí detrás y que todos estamos, ¿no?, con un mismo objetivo o estamos juntos en esto. Realmente en el entorno en la situación en la que estamos, que como decía Claudina, sí parece más incierta de lo que había sido hasta ahora, aunque estamos un poco engañados, ¿no? Ha habido, es bonito destacar todo lo que ha pasado, ¿no?, en el buen sentido, ¿no?, de estas alianzas, de este compromiso, de estas acciones que se han ido desarrollando, pero creo que ahora, un poco ligado con esto, ¿no?, qué espera el consumidor o qué esperan la sociedad de las empresas, lo que se espera es que se mantenga todo esto, que no haya sido una acción puntual altruista, una acción puntual de alianza, una acción puntual sino que de todo lo que hemos aprendido que se pueda quedar y que siga marcando un poco las líneas de acción de las empresas, que esto no haya sido un parche, ¿no?, para tapar algo que estaba ocurriendo, sino que se mantenga. Bien. Veía también aquí en las respuestas que sale bastante grande impacto social. Yo creo que ahí, Sonia, para ti no habrá sido ninguna sorpresa que salga esa respuesta, ¿verdad? Porque al final el impacto social también está muy ligado a todo lo que hacéis y, como decías antes, ¿no?, está en vuestro propio nombre. Entonces, aquí yo creo que tendrás también una visión muy interesante de qué espera, ¿no?, la sociedad de las empresas, de vosotros como Impact Hub y también, por supuesto, de todas esas pequeñas empresas que apoyáis y con las que os relacionáis. Pues yo creo que lo que esperan es que sea de verdad, ¿no? Y como decían las compañeras, que se mantenga y que se vea que no ha sido un momento de explosión, y que hay una propuesta real detrás. Ahora mismo que las palabras propósito y sostenibilidad están en todos sitios, pues ver exactamente qué hay de valor ahí, hasta dónde es solamente imagen y discurso, o hasta dónde hay propuestas reales que se llevan a la acción y que generan cambios y transformaciones de verdad. No creo que la sociedad espere que las empresas sean ONGs o renuncien a su beneficio económico, porque además no tienen por qué hacerlo. El tema es cómo dejar de lado la idea de que la sostenibilidad y el desarrollo económico van por separado, integrarlas, que es lo que nos están diciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las diferentes políticas que se están desarrollando ahora, cómo las integramos, cómo demostramos que la sostenibilidad es rentable, cómo invertimos en un futuro sostenible, no porque hemos nacido con impacto social o no porque nos parece que queremos tener un mejor comportamiento, que también, sino porque además incluso aquellas empresas que no se lo han planteado desde ese lugar tan cercano a la misión lo van a tener que hacer,
porque el futuro se lo va a exigir. Para mí, yo creo que el reto es ese, ver cómo podemos vincular la sostenibilidad con la economía, equilibrarlas, cuando venimos de años donde la economía ha estado por encima, ha primado sobre las personas, ha primado sobre el medio ambiente, y ahora no es cuestión de que dejemos la necesaria reactivación económica al margen, sino que la hagamos con nuevas bases y donde haya un equilibrio real entre lo económico, lo social, lo ambiental. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en ese reto de cómo demostramos que ser sostenible es rentable y cómo podemos balancear pues, la sostenibilidad y la economía como dos términos que no son contradictorios, sino que son absolutamente complementarios. Entonces, en ese reto, que yo creo que todas las panelistas que estáis aquí hoy seguro que lo tenéis siempre en mente y que trabajáis muy en línea para conseguir ese equilibrio, ¿creéis que las alianzas son un buen camino que nos permite lograr ese balance entre sostenibilidad económica, ambiental y social? Marian, ¿ahí cómo lo ves? ¿Qué papel tienen las alianzas a la hora de equilibrar esa balanza? Perdón. Digamos que yo creo que las alianzas son fundamentales porque en estos momentos, o sea, nadie puede subsistir, digamos, únicamente por sí solo. Entonces es como en plan, alianzas ha habido, siempre las va a haber. Lo que pasa es que hay que escoger muy bien estas alianzas cómo contribuyen, ¿no? Es decir, que al final lo que tenemos que, yo creo que muchas veces hablamos de necesidades ante este nuevo reto que tenemos hoy en día, que son necesidades que ya hemos abordado en otros momentos como sociedad. Entonces, a veces es un poco pensar realmente hacia dónde queremos ir, y estamos todos de acuerdo en que al menos hay un marco que se ha difundido y es un marco que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nos puede venir a todos, digamos, para unar esos esfuerzos en direcciones en el cual tanto las empresas como los individuos vayamos dando, digamos, pasitos. Y para conseguir, digamos, estos objetivos, que son los a priori los más conocidos, sí que se tienen que establecer una serie de alianzas, tanto dentro de las organizaciones como con las instituciones, pero también nosotros como individuos, que tenemos una gran responsabilidad en el día a día de poder contribuir a que se alcancen estos objetivos a 2030. Yo creo que otro de los grandes hitos de hoy en día no es tanto el ver qué pueden hacer los demás como el ver qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, yo dentro de mi organización, yo como ciudadano, yo como empleado, yo como padre y yo como compañero. Y creo que nuestra sociedad tiene un reto bastante más fácil que otras sociedades porque somos una sociedad que siempre ha vivido en comunidad y siempre ha buscado alianzas y siempre ha educado en comunidad. Y siempre hemos tenido, digamos, una gran red social, cada uno de nosotros. Entonces, tanto como individuos como sociedad, lo que tenemos que hacer es establecer prioridades y hacerlas, digamos, que realmente actuemos en función de esas prioridades que tenemos, porque ya no tenemos mucho más tiempo para no ir por el camino que tenemos que ir. Entonces, al final es un poco pasar a una actuación responsable desde las organizaciones y desde nuestra forma de ser como individuos. Totalmente, como decías, ¿no? Parece que cada vez esa brecha de tiempo para actuar se reduce y tenemos ahí la Agenda 2030 que lo que nos da es como una década definitiva para actuar. Ahí, Claudina, siempre hablamos mucho del ODS 17. ¿Crees que realmente es necesaria la colaboración para lograr no solo el 17, sino todos los demás? ¿Y por qué es tan necesario ese ODS 17 para contribuir al resto de objetivos de desarrollo sostenible? Sí, retomando también el hilo de lo que decía Marian, bueno, es el momento, es el lema de este encuentro, ¿no? Del Be Good Day. Estamos en un momento en el que se viene hablando hace mucho, la pandemia al final todos decimos lo ha acelerado, pero es verdad, ha acelerado un montón de cosas, pero se venía hablando hace mucho de que hay que reiniciar el sistema, que tenemos que repensarnos como sociedad, cómo funcionamos, con qué modelo vivimos, cómo cuidamos a veces más la economía que las personas. El otro día escuchaba a Judith Butler, esta fantástica pensadora americana,
que hablaba sobre este momento, esto lo que está pasando, y decía que efectivamente hemos trasladado el concepto de salud a la economía. A veces se habla de la salud de la economía, como si la economía fuera algo vivo. Estamos trasladando algo que es un valor de los seres vivos, no solo de los seres humanos, ¿no? Pero todos los seres vivientes a algo como la economía, ¿no? Entonces yo creo que creemos nosotras y lo vemos, que para ese cambio, evidentemente, como se viene comentando, ¿no? En la mesa y en toda la mañana, necesitamos de todos los que podamos, los más que podamos, ser una creciente masa crítica que vaya transformando la forma de funcionar, ¿no? Porque también venimos con un modelo, o sea, a nivel social tenemos muy incorporado que tenemos que competir para sobrevivir. Y hay que pasar a un modelo de colaborar, no de competir. Las ciencias sociales y las ciencias naturales están demostrando con muchísimos estudios, desde epigenética en compañía, que en la medida en que estamos en entornos más seguros, más sostenibles, más pacíficos, nuestro cerebro también cambia y genera otra química y genera otras posibilidades. Entonces, tenemos muchísimas señales de que el camino va por ahí, no solo pensando en sobrevivir como especie, sino pensando que hay que asumir lo que hay que asumir y lo que nuestro día de hoy requiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ODS 17, el asociarnos, el trabajar con otros, es fundamental, es necesario sembrar esas nuevas semillas, empezar a funcionar, los que ya funcionaban así, potenciarlo, los que no, repensarlo e integrarlo, y avanzar hacia ese nuevo modelo que nos permite realmente cambiar comportamientos y cambiarnos, ¿no? como sociedad. Hablábamos, Claudina y Marian, de cómo responder a los retos globales desde la alianza. Yo creo que ahí, Elena, vosotros tenéis una experiencia muy clara, ¿no? Que es vuestro propio negocio. Cuéntanos un poquito más sobre, en el momento en el que os dais cuenta de que hay una necesidad o que el desperdicio alimentario es realmente un problema clave a resolver, ¿cómo os dais cuenta de que la vía para solucionar ese problema es efectivamente colaborar? Pues realmente es eso, es que al final cuando hay un problema complejo, cuando hay una misión, ¿no? Es como inocente pensar que una sola fuerza puede llegar a solucionar eso, porque al final creo que si existiera esa posibilidad, seguramente alguien hubiera tomado la iniciativa y hubiera dicho, mira, va, soluciono esto y vamos a pasar página, ¿no? Y a por lo siguiente. Realmente, en ese sentido, juega un papel crucial la colaboración, la alianza, ¿no? Con lo que decía Claudina ahora, hay una frase que me gusta mucho que dice "Collaboration is the new competition", y creo que es que realmente lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Que ya no tiene sentido, ¿no? Pensar, ¿no? O sea, nosotros, si nuestra misión es acabar con el desperdicio, cualquier acción que vaya en pro de esto es que es ideal, y además puede generar una nueva sinergia, puede generar una nueva solución, o como dice Claudina, ¿no? Puede dar una nueva perspectiva que nos ayude a pensar en una nueva cosa que quizás en otro entorno nunca hubiera surgido como idea. Entonces, bueno, hablando obviamente de estos ODS, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser persistente para buscar la mejor y más grande combinación de fuerzas, porque al final ahí está un poco la creatividad, es decir, salir de lo que siempre ha estado establecido, o no, o las interdependencias habituales entre negocios o incluso entre cliente, proveedor, consumidor, ¿no? Sino mirar de qué punto podemos tirar un poco. Y al final, hablando, como decía, de los ODS, me encanta siempre, bueno, el ODS 12 siempre digo, no se puede tener favoritos, pero por lo que nos atañe, como habla de acabar con el desperdicio, creo que no puedo esconder que ese es mi favorito. Pero el 17 me parece increíble porque al final es el último ODS, pero es el ODS sin el que... O sea, es que es como un meta-ODS en sí mismo, porque sin el ODS 17 los otros no tienen sentido, pero el ODS 17 por sí mismo tampoco lo tiene, porque dice que es el ODS para cumplir el resto de objetivos, ¿no? Las alianzas para cumplir los objetivos. Entonces me encanta porque para mí es como la pieza clave que le da sentido a todo. Sin los otros 16 no habría ese 17, pero los otros 16 sin el 17 tampoco tienen sentido. Con lo cual creo que es un ejemplo perfecto
de eso, ¿no? ¿Qué papel tienen? Pues es el papel clave. O sea, al final no existe otra opción desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, y creo que de todos los que estamos aquí hoy tiene sentido esa perspectiva. Totalmente. Y bueno, hablando de ese favorito, yo creo que para Sonia su favorito seguro que es el 17 porque está absolutamente ligado a su actividad. Y lo que me gustaría preguntarte, Sonia, hablando del valor que generan las alianzas, es ¿cuál es vuestra experiencia en el Impact Hub? ¿Qué ocurre cuando juntáis en un mismo espacio a empresas diferentes que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que las juntáis en un mismo espacio? ¿Qué valor genera el estar juntos, el estar conectados? Pues mira, nosotros usamos un término, bueno, se usa en la red mucho, que es la serendipia, que es cuando pones a gente diferente a trabajar juntos y de repente pasan cosas que no tenías previstas, ¿no? Tenías prevista decir, vamos a colaborar, sí, nos sentamos, queremos hacer cosas juntos, igual no tenemos un programa súper definido y los objetivos de los KPIs y todo, pero va surgiendo. Y ese va surgiendo se da porque hay una voluntad real de hacerlo. O sea, nosotros, por ejemplo, todos los años preguntamos a nuestros miembros, hacemos una encuesta global de impacto y les preguntamos si han colaborado con otros miembros en algún proyecto. Y el 50% de 17.000 profesionales en todo el mundo declara que sí lo ha hecho. No tenían necesidad, podían haber ido únicamente pues, a trabajar en espacios bonitos donde pueden hacer eventos y de vez en cuando actividades de networking, pero lo han hecho porque han ido con esa voluntad de poner a disposición sus capacidades y sus ideas y escuchar a las de los demás para poder trabajar en conjunto. Yo creo que eso es fundamental. Fenomenal. Bueno, hemos hablado de los grandes retos sociales, ¿no? que tenemos que responder desde la empresa. Hemos hablado también de la interdependencia y de las alianzas como el camino a seguir para responder a esos retos. Y ahora un poco para cerrar este panel, me gustaría lanzar otra pregunta a la audiencia. Bueno, nos ponemos a la acción, nos ponemos a generar alianzas, pero ¿qué características creéis que tiene que tener una alianza para realmente ser efectiva? Ahí os ha pasado, Laura, otra vez el enlace de Mentimeter, que podéis acceder desde el chat y contestarnos a esa pregunta. Ordenar un poquito esas características que debe tener una alianza efectiva. Y bueno, y mientras nos van contestando, si quieres, Marianne, darnos tu visión sobre qué caracteriza a una buena alianza. Bueno, una buena alianza es aquella que en sí mismo tiene que conseguir un objetivo, ¿no? O sea, que digamos que tiene que tener esta parte, digamos, de practicidad y de llevar la acción intrínseca, es decir, buscamos alianzas con las cuales podamos alcanzar, digamos, y volvemos otra vez al marco de los ODS, digamos, algún bien social dentro de la consecución del mismo, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo dentro de las alianzas que estamos, y sale aquí la palabra propósito en común, o sea, vemos que como prácticamente todas las organizaciones han definido, digamos, su propósito y muchas de ellas lo que están haciendo es un poco aterrizar este propósito y llevarlo cada una en su terreno, lo que creemos es que tiene que acabarse, digamos, de materializar en actos. Porque muchas veces, digamos que las alianzas se llegan a acuerdos, pero luego no se siguen en el tiempo, ¿no? Entonces es mantener esa alianza en el tiempo para la consecución del objetivo que nos hemos marcado con la alianza. Mantener en el tiempo, me quedo con esa idea, ¿no? De alianzas a largo plazo, también muy relacionado con las metas de lo de ese 17. No sé, Claudina, aquí cómo ves tú, qué característica destacarías que tiene que tener una alianza. Vemos aquí que el propósito se ha puesto como la primera, confianza. ¿Qué otras características crees que debe tener una alianza? Sí, el propósito común me parece muy, muy relevante porque eso también puede permitir justamente lo que decía Marian, que se generen proyectos sostenibles en el tiempo y también que tengan una capacidad de crecer, ¿no? De amplificar esa intención, ese propósito. A veces hay alianzas de verdad que se quedan en el camino, pero nosotras lo que vemos es que las que crecen y generan fuerza entre todas las organizaciones que participan, las personas que participan,
son las que a lo mejor no lo haces desde un comienzo, ¿no? Como comentaba la compañera del Impact Hub, a veces al principio no tienes tan claro cuál es ese propósito, pero tienes la intención de que lo tenga y de encontrarle ese sentido que te da fuerza, que te da inspiración, ¿no? Que te anima, que te da energía y que genera ese intercambio entre las personas que participan, que despierta también nuevas capacidades. Entonces, sí, lo sintetizaría con propósito, esa idea de sentido común, que tenga capacidad de amplificar el impacto y que se pueda tangibilizar esto de que despierta nuevas capacidades, tanto en los que participan como en las personas en las que impactas con la alianza. Muy interesante. Ahí, Elena, no sé si estás viendo el chat, pero nos están poniendo también otras ideas de, bueno, espacios de diálogo, indicadores compartidos. Nuria nos dice, pues, capacidad de escucha, de conexión auténtica. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que son las bases para construir una buena relación de interdependencia? Pues creo que me hubiera costado mucho decidirme entre una de las propuestas y hay varios temas, ¿no? que también juntaría pues, la parte de responsabilidad, ¿no? por ambas partes de la alianza y demás, pero básicamente yo creo que hay una cosa que es como crucial para que sea realmente efectiva una alianza y para lograr el objetivo, que es cumplir con la ecuación mágica, ¿no? Que es que 1 más 1 sean 3 o más, ¿no? Que no sume solo 2, porque al final si la suma de esfuerzos, la gracia es que multiplique el impacto, que sume más que el resultado obvio, ¿no? Con lo cual nos permitiría avanzar más rápido que solos. Si sumamos 1 y 1 y dan 2, pues bueno, cada uno puede ir por separado y al final, pues juntando los resultados de cada uno podíamos llegar al mismo sitio. Pero al final esa es la definición de sistema, ¿no? Que yo lo estudié en el cole y me encantó. Y justo lo mencionaba antes Claudina, que es que el sistema, ¿no? El mismo cuerpo, por ejemplo, es un sistema completo y el resultado final del conjunto de las partes es mucho más que la función de cada una de las partes. Nos permite pues, ser un cuerpo pensante, tener todas estas funciones, ¿no? que es increíble. Y esto pues, lo estudias en biología y luego te das cuenta que no se queda ahí, ¿no? Que no es solo una célula o tu sistema nervioso o tal, sino que es todo que se mueve así y tiene sentido que lo sea, que es al final pues eso, sumar las partes te da un resultado mayor que cada uno de las partes individualmente. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave de esa alianza o esa interdependencia. Fenomenal. Y Sonia, de todo lo que hemos hablado, ¿qué característica destacarías tú que tiene que tener una buena alianza en tu experiencia? Bueno, pues destacaría los 5 elementos que están ahí y además los relaciono con los valores corporativos que inspiran a Impact Hub, que es confianza, coraje y colaboración. La colaboración es de lo que venimos hablando todo este tiempo. Confianza, que veo que sale ahí también, porque al final es saber, o sea, poner lo mejor de ti, saber o esperar del otro también lo mejor, escuchar, no ir, insisto, con una propuesta para soltarla sobre la mesa y que quede, sino probablemente ir con una idea y salir con otra o un poco matizada. Y el coraje entendido como iniciativa, que lo vinculo con el plan de acción, que todas estas reflexiones nos hemos sentado a la mesa, hemos pensado mucho, hemos puesto muchos post-it, pero que llegue a algo, que llegue a un plan de acción y que se mantenga en el tiempo. Porque este creo que es el gran problema de las alianzas, ¿no? Que todos queremos colaborar y poner nuestro logo junto al de muchas otras personas, otras organizaciones y salir en la foto, pero mantenerlo en el tiempo requiere compromiso, requiere trabajo, requiere revisión, actualización, quién es la persona que se encarga en cada una de las organizaciones de que esto salga adelante, y ahí es por donde creo que suelen fallar más las alianzas. Totalmente. Además, Sonia, si ves el chat, justamente Nuria nos acababa de escribir también esa misma idea, ¿no? De un plan de acción para no quedarnos en simples palabras. Y también nos comentaban en el chat Valeria, Laura, que es muy importante también que sean a largo plazo, como nos decía Marian, de no quedarnos en la foto, ¿no? En el proyecto, en la presentación, que queda muy bonito, sino que realmente todas esas alianzas tengan un desarrollo en el largo plazo. Entonces yo me quedo con esas ideas que hemos hablado durante toda la sesión, ¿verdad? De confianza, de honestidad,
pero también que se materialice en un plan de acción, en indicadores, en responsables, para poder obtener lo que realmente queremos conseguir, que es responder a las necesidades más urgentes que tiene la sociedad y el planeta ahora mismo. Y yo creo que, bueno, que vuestras 4 empresas están muy encaminadas hacia lograr ese mundo más sostenible y, por supuesto, es uno de los objetivos principales de la comunidad B Corp y que vamos a seguir hablando durante el resto del evento. Así que, bueno, por mi parte, agradeceros muchísimo vuestra participación y a todos los asistentes, y os animamos a volver al escenario de Hopin, en el que creo que ahora hay una pequeña pausa, pero después hay una entrevista entre Ana Pastor y Gonzalo Muñoz, que, bueno, que promete muchísimo, vaya. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el resto del evento. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Adiós, gracias.